Shalom. La paz, hermanos. De verdad, me da mucha alegría que nos acompañen una vez más, pero que nos acompañen en el camino de la fe, que nos acompañen en la escucha de la palabra de Dios. Porque, hermanos, tanto ruido que escuchamos, tantas ideas, tantas propuestas sobre la vida, que uno se pregunta, ¿y cuál es la verdadera? Pero en este sentido, hoy Dios, con toda su autoridad, con toda su sabiduría, que supera en mucho la sabiduría humana, que supera en mucho las propuestas y decisiones de nuestra sociedad, hoy nos quiere hablar de algo que Él diseñó, de algo que brotó de su corazón, el matrimonio. Esta alianza extraordinaria que brota del amor de Dios. Vamos a escuchar lo que el Señor hoy nos dice. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió: ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron: Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo: Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola cosa. De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Por eso, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo: si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, esta es la voz de Dios. ¿Has escuchado lo que brota de lo profundo del corazón de Dios? Dice la palabra que se acercan a Jesús unos fariseos. Estos hombres creyentes, conocedores de las Sagradas Escrituras, que trataban de profundizar en la Biblia para conocer los diseños de Dios. Y entre los círculos judíos, con relación al matrimonio, había como dos corrientes, siguiendo a dos rabinos como maestros, a Shammai y a Hillel. Una de las escuelas de estos rabinos era rígida y era prácticamente imposible el divorcio. En cambio, la otra era muy laxa y decía que por cualquier cosita, hasta porque no supiera cocinar, se podía uno divorciar de la esposa. La discusión no era si se podía uno divorciar o no. Por eso cuando le preguntan a Jesús, aquí en la versión de San Marcos, ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Jesús remite a la Biblia
al Antiguo Testamento, a los 5 primeros libros de la Biblia. Por eso dice, ¿qué dice Moisés? Cuando está afirmando Jesús que dice Moisés, se está refiriendo a los 5 primeros libros de la Biblia, que según la tradición judía habían sido escritos por Moisés. La discusión entre los judíos no era si se podía divorciar o no, porque estaba claro, se podían divorciar. La palabra de Dios en el Antiguo Testamento decía que se podían divorciar y que lo único que se pedía era que el esposo diera un acta de divorcio a la esposa. Y si ella quería, se podía volver a casar. El cuestionamiento no era si se podía o no se podía. La discusión en ese tiempo era ¿por qué causa se puede uno divorciar? Aquí Jesús va más allá de la ley de Moisés. Moisés existió en el año 1250 antes de Cristo. Jesús no se queda con la Biblia, va más allá y les dice, Moisés les permitió por la dureza de su corazón, porque son tercos, porque no entienden los diseños de Dios. Y dice Jesús, pero desde el principio, o sea, antes de que existiera Moisés, antes de que se diera la ley judía, cuando dicen desde el principio, la palabra principio en griego se dice Génesis. El primer libro de la Biblia es el Génesis, donde está plasmado el pensamiento de Dios. ¿Qué pensó Dios sobre el matrimonio? Porque el matrimonio no es una creación de la sociedad. No son los hombres los que inventaron el matrimonio. El matrimonio es un diseño de Dios. ¿Cómo lo pensó Dios? Y cuando Jesús dice, desde el principio, es cuando Dios creó al hombre, antes de que entrara el pecado a destruir los diseños humanos. ¿Qué es lo que pensó? Dice, desde el principio, Dios los hizo hombre y mujer. En el diseño de Dios, el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer. Dios no creó el matrimonio para 2 hombres, o para 2 mujeres, o para 2 binarios. No, eso no es el diseño de Dios. Cuando se introduce el pecado en la vida de los hombres, cuando los hombres rompen su relación con Dios, se afecta su sexualidad, su afectividad, su vida matrimonial. Por eso Jesús aclara, en el principio Dios los creó varón y mujer. No contrarios, sino complementarios. El feminismo y el machismo no brotan del diseño de Dios. El feminismo y el machismo brotan del pecado del hombre, varón o mujer. Pero Dios, que creó al hombre y a la mujer, los creó para que juntos se complementen, para que juntos se ayuden a crecer, para que juntos se reproduzcan teniendo hijos y el género humano se prolongue, se proyecte en la existencia. Dice Dios, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los 2 serán una sola cosa. Fíjate esto. Dios pensó que el varón, cuando se casa, deje a papi y deje a mami. En primer lugar, en sentido físico.
No está bien que los esposos estén de arrimados en la casa de papá o mamá, salvo el caso de que ya sean muy ancianos y no se puedan valer por sí mismos. Pero si los papás todavía se pueden valer por sí mismos, el esposo tiene que dejar a papi y a mami poner su propia casa, aunque tenga que rentar, aunque quede más limitado económicamente. Dejará el hombre a su padre y a su madre, mandato de Dios, pero no solamente en el sentido físico, sino también en el aspecto de cómo se lleva una familia. Es verdad que un varón aprende a ser papá, aprende a ser esposo viendo a sus padres, pero cuando hace su propia familia, las cosas que ha visto que no son correctas en sus padres, no las tiene que arrastrar y proyectar en su propia familia. Tiene que proyectar en su familia a Dios. Pero es que mi papá era borracho. Sí, deja a tu padre, deja el alcoholismo de tu padre, no lo lleves a tu matrimonio. Es que mi papá era bien ojo alegre. Pues odia a tu padre, deja esa figura paterna para que no proyectes en tu matrimonio la infidelidad. Es que mi madre era bien peleonera. ¿Sí? No proyectes eso en tu matrimonio. Dejará el hombre, el varón, a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, a su esposa. Y los dos serán una sola cosa. Fíjate bien los diseños de Dios. A ver, yo siempre lo digo. Un casado, si tiene que poner en una balanza a sus papás y a su esposa, ¿quién tiene la preferencia? Su esposa, por encima de sus papás. ¿Por qué? Porque la esposa y el esposo son una sola carne. El papá y la hija no son una sola carne. La mamá y el hijito no son una sola carne. El esposo y la esposa son una sola carne. Y tan es una sola carne que se comparte todo. Porque el amor, hermanos, lo pide todo. Y cuando uno forma su matrimonio, comparte todo con su esposa, con su esposo. Sufrimientos, afectos, amistades, dinero. La esposa tendría que saber cuánto gana su marido. Tendría que saberlo. En el diseño de Dios, los ingresos de los esposos se ponen en común y juntos el esposo y la esposa, que son una sola carne, deciden cómo se distribuye. Y si van a ayudar a sus padres, lo ideal es que sería en común acuerdo del esposo y de la esposa, porque son una sola cosa, una sola carne. Es el diseño de Dios. Pero hermanos, en el diseño de Dios, el matrimonio es la expresión del amor de Dios. Y el amor no son sentimientos. El amor no es tener relaciones sexuales. Las relaciones sexuales tendrían que ser expresión de un auténtico amor cristiano. Dios no puso las relaciones sexuales para el amor. Dios puso las relaciones sexuales para el matrimonio. Y es en el matrimonio donde se da el amor. Y el amor, repito, no es un sentimiento. El amor es una
decisión. Y como es una decisión, el matrimonio es para gente adulta, no para niños, no para menores de edad mentalmente hablando, sino para gente que tiene la madurez para comprometerse toda la vida en un proyecto de Dios. Por eso en el matrimonio, según Dios, no hay divorcio. Cuando el matrimonio es válido, es para toda la vida, es fiel, es exclusivo, es total, se da uno completamente. Tú no le puedes guardar a tu esposa secretos, tú no le puedes guardar a tu esposo secretos. En el matrimonio es todo. No, pero estas cosas yo se las digo a mi amiga, pero a mi esposa no. No, porque tu esposa tiene que ser tu mejor amiga. Es que estas cosas yo las platico con mi amigo, pero no con mi esposo. No, tu mejor amigo tiene que ser tu esposo. Ahí es el matrimonio. Es una donación total. ¿Por qué, hermanos? Porque el amor, que no es un sentimiento, es una decisión. El amor es total. Lo quiere todo. El amor no es compartido. El amor de los esposos es total, es exclusivo, es fiel y es abierto a procrear hijos. No todos están llamados a esta vocación. Si Jesucristo no está en medio de un matrimonio, se corre fuertemente el riesgo de destruirse no solo el matrimonio, sino de destruir también a la familia, a los hijos. Por eso, si tú estás llamado a amar en el matrimonio, ¿sabes de qué renunciar a ti para dar toda tu vida, tu dinero, tu tiempo, tus descansos al otro? Tú ya no te perteneces. Tú le perteneces a tu esposa, tú le perteneces a tu esposo. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Que el Señor les bendiga.